Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, señaló que el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano podrían ser incluidos en la lista Clinton. Por eso nos conectamos de inmediato con Juan Camilo Merlano en Washington. Juan Camilo, ¿qué significaría esa decisión? Y cuéntenos qué ha pasado allí en Washington en las últimas horas en medio de esta tensión diplomática. Daniela, lo primero es que esta es una de las movidas que busca evitar la imposición de aranceles a Colombia. Es algo así como que no aranceles para Colombia, sino más bien sanciones individuales focalizadas en contra del presidente Gustavo Petro, su familia y su círculo más cercano. Esa es la iniciativa del senador republicano, el colombo-estadounidense Bernie Moreno, quien ya habíamos comentado en qué sentido iba en las últimas horas, pero él anoche lo confirmó en entrevista con Fox News. ¿Qué es lo que significa una inclusión en la llamada lista Clinton? Básicamente es bloqueo de activos, de cuentas, prohibición de transacciones financieras en el sistema estadounidense de todo individuo que aparezca en esta lista. Ahora bien, nos han dado múltiples nombres, pero esa lista aún no la publicamos precisamente porque no está detallada. Pero lo que sí cabe destacar es mostrar, o más bien recordar, lo que fue esa declaración ayer del senador republicano Bernie Moreno. Escuchemos lo que dijo concretamente. Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los cárteles de la droga. Seguiremos investigando eso. De hecho, intensificaremos esa investigación. Mientras tanto, lo incluiremos a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista de la OFAC y designaremos a más cárteles en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras. Porque lo que el presidente Trump no tolerará son países que nos envíen veneno para matar a nuestros ciudadanos. Ahora bien, lo que hemos visto es que en efecto allí está incluido el presidente Petro, sus familiares, miembros del gobierno, exfuncionarios del gobierno, miembros de la agrupación política del presidente Gustavo Petro, del Pacto Histórico, entre otras personalidades. También hay familiares de miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro en esta propuesta de lista, porque recordemos que esto se configura como un proyecto de ley, es decir, tiene que ser sometido a votación, que lo que busca el senador Moreno, envió copia de este proyecto al senador Jim Risch, quien es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, y a Rubén Gallego, quien es el otro colombo estadounidense. Ellos lo que buscan es que sea aprobado mediante un procedimiento llamado hotline, que es una especie de fast track, prácticamente aprobarla a pupitrazo. Si no se puede aprobar a pupitrazo, es decir, si no hay unanimidad, se tiene que someter a votación. Allí podría entrar a operar lo que es conocido como el filibusterismo, que básicamente se necesitarían 60 votos para poder aprobar esas sanciones, pero en todo caso es notable. Eso buscando que se impongan sanciones, aranceles a Colombia, sino que más bien haya sanciones individuales. Pero también hay movidas diplomáticas por parte de la sección comercial de la embajada. Por ejemplo, están enviando cartas a cada uno de los congresistas de los estados que se verían afectados por cuenta de unos aranceles a Colombia, que ellos dicen cuál sería el efecto negativo para sus estados de la imposición de aranceles a Colombia. Cartas se enviaron, por ejemplo, a los legisladores de Nebraska, de Iowa, de Kansas, de Illinois, Ohio, Luisiana, Missouri, Texas, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y California. 7 de la mañana, 10 minutos. Pues usted, Juan Camilo, estaba mencionando precisamente a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y estamos con uno de ellos. Fue canciller de este gobierno. Se trata de Luis Gilberto Murillo. Está esta mañana con nosotros. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Buenos días, Eduardo. Bueno, señor exministro, usted ya le tocó capotear una situación similar, unas relaciones pues que han sido desde siempre bastante tensas, particularmente con el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué le aconsejaría al gobierno y usted cómo logró capotear en aquel entonces la situación? Bueno, en primer lugar, hay que mantener la disposición y la voluntad política de desescalar las diferencias y realmente superar impases o crisis. Y hay que construir confianza. Y esa es la primera recomendación. La sensatez está en la diplomacia. Y hay que dejar trabajar a los diplomáticos. Lo que se acaba de hacer de la reunión entre el presidente Petro y el embajador McNamara, la reunión con el embajador García Peña, que tiene muy buen equipo de diplomáticos. Ese es el camino. Hay que dejar que la diplomacia realmente resuelva estos problemas y apartarse de las discusiones públicas, de las provocaciones,
porque eso lo que nos lleva es precisamente a conflictos, que es la antesala del desastre. Allí los que terminan sufriendo son los pueblos de cada nación. Esto no le conviene a nadie, simplemente a los malos, a los narcos. Doctor Murillo, de hecho, en las últimas horas usted se ofreció a mediar en esta relación. ¿Con quién hablaría usted en Washington, por ejemplo, teniendo en cuenta su experiencia, pero por otro lado también teniendo en cuenta que personajes como Marco Rubio han sido tan duros con el presidente Gustavo Petro? Bueno, en primer lugar, hay que hacer énfasis en que se debe mantener una relación sana, y esa relación sana implica que todos los que podamos ayudar a que se evite un conflicto y que lleguemos a situaciones tan difíciles como esta, que ponen en riesgo la relación misma, que es tan importante y estratégica para el país, todos debemos ayudar. Y en este sentido hay canales de la diplomacia ciudadana que pueden operar. Muchos conocemos actores, personas muy importantes en el escenario de la política pública en Washington, tanto del gobierno como del Congreso y como de la sociedad civil. Y allí hay que mandar un mensaje de que esta relación es importante para ambas naciones y se debe mantener esta sociedad entre Estados Unidos, Colombia, la región, porque lo que esto implica es que aquí está en juego no solamente la seguridad, el avance hacia responder a desafíos globales y regionales de ambos países, sino de la gente. Esta relación va más allá de los gobiernos, de los estados, y es una relación de la gente. Tenemos 3 millones de colombianos y colombianas que viven en Estados Unidos y que tienen impacto sobre 12 millones de colombianos acá, sin mencionar las implicaciones comerciales, en inversión, en la cooperación judicial, en la cooperación policial, militar, en seguridad. Y estos son elementos muy importantes a tener en cuenta. Hay que evitar la provocación. Hay que evitar el uso de redes sociales y de discusiones públicas sobre temas que son delicados y que se tienen que tratar a través de los canales diplomáticos. Sí, pero doctor Murillo, para precisar, ¿usted ya recibió alguna respuesta del gobierno para esta mediación? No, yo he ofrecido mediar, facilitar por los canales y las personas que conozco en Washington y en Colombia, y la sociedad colombiana, el gobierno siempre puede contar conmigo en el propósito de solucionar problemas, porque yo valoro mucho esta relación y esta relación no se puede poner en riesgo. Claro, ¿y con quién usted podría hablar? Es que ayer escuchábamos a distintos analistas decir, hace algunos meses quien salvó la patria fue Luis Gilberto Murillo al hablar con Mauricio Claver Carón. Los dos ya no están, usted ni en el gobierno de Petro y Mauricio Claver ya no está en el gobierno Trump. ¿Con quién puede hablar usted en este momento para solucionar esta crisis? Bueno, lo primero que hay que resaltar que tanto Mauricio Claver Carón como yo siempre mantuvimos la voluntad y la intención de resolver esto. Había voluntad política y trabajamos detrás de escena para resolver esa crisis y lo hicimos. Lo que es importante señalar y que el gobierno tiene que hacer es reconstruir la confianza, porque no podemos estar de impasse en impasse en una relación que es tan importante para Colombia. Y en ese sentido, lo primero tiene que ver con el intercambio, los diálogos con la embajada de los Estados Unidos en Colombia. Es fundamental, el embajador Mandamara tiene muy buen equipo allí. Los diálogos con el embajador García Peña, para poder articular y de ello llegarle a escenarios claves en la Casa Blanca y en el Congreso. Hay personalidades muy importantes que quieren a Colombia, que tienen una relación muy cercana con Colombia, y hay que hacerlo. Y siempre en articulación y en diálogo con el gobierno. Yo coincido con las personas que han llamado a un diálogo y una especie de acuerdo nacional en torno a la política exterior, pero fundamentalmente en torno a la política relacionada con la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Y quizá eso fue lo que ocurrió en las últimas horas, ya con esa primera reunión que aparentemente ha logrado bajar la espuma de estas tensiones. Quizá una pregunta final, doctor Murillo. Usted hace mucho énfasis en evitar la diplomacia de Twitter, en evitar los mensajes, las imprudencias, pero es que estamos hablando de Gustavo Petro y de Donald Trump,
Y quizá usted ya en su momento vivió a Gustavo Petro y no sé si en alguna oportunidad usted tuvo que llamarle la atención al presidente Gustavo Petro porque quizá estaba siendo imprudente en sus redes sociales. Bueno, usted no le llama la atención a los presidentes, pero sí les recomienda. Y la verdad es que en lo que yo llamo ese domingo de pesadilla que evitamos, realmente un gran desastre para Colombia, porque se estaba hablando no solamente de aranceles, se estaba hablando de sanciones financieras, se estaba hablando obviamente de un impacto inmenso sobre el visado para colombianos y colombianas. Y la verdad que luchamos cada hora para poder evitar los impactos de los trinos del presidente. Y sí le dijimos al presidente que por favor dejara de trinar. Y también hicimos lo mismo con Mauricio Claver Carón, también le dijimos, tratemos de que tampoco se den trinos por parte del presidente Trump. Eso funcionó relativamente bien. Algunos trinos nos prolongaron la llegada a un acuerdo final, pero como ustedes recordarán, hacia las 9, 10 de la noche, ese día logramos al fin superar ese impasse, pero la verdad es que nos tocó luchar casi que cada hora contra los trinos, que muchas veces, y la mayoría de las veces en diplomacia, son imprudentes, porque esto hay que dejarlo precisamente al espacio diplomático, que tiene que ser muy reservado, confidencial, discreto, solamente producir resultados. Sí, señor, quedó en la memoria de los colombianos ese primer impasse del cual usted, sin duda alguna, pues fue protagonista para ayudar a solucionarlo. Gracias, doctor Murillo, por esos minutos para compartirnos su análisis, su experiencia y también sus reflexiones en medio de esta débil relación entre Colombia y Estados Unidos. Muchas gracias, Daniela. 7 de la mañana, 31 minutos. La lucha contra el narcotráfico y las extensiones de cultivos ilícitos en el país son parte de las diferencias que tiene hoy Colombia y los Estados Unidos. De hecho, el análisis de esas cifras fue uno de los temas que tocó el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de los Estados Unidos en la reunión que se hizo ayer en la Casa de Nariño. Pues saludamos al economista y especialista en seguridad Daniel Mejía, quien juiciosamente hace parte, o mejor, analiza esto que tiene que ver con el monitoreo de los territorios en lo que tiene que ver con los cultivos de hoja de coca en el país. ¿Cómo se miden esas extensiones de coca o de hoja de coca sembradas en el país y quién las hace, doctor? Bienvenido. Bueno, Carlos, esto se hace desde hace más de 26 años. Lo hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que es la oficina que se conoce como CIMSI en Colombia, que es una oficina de Naciones Unidas. Toma unas fotos satelitales a final del año, entre diciembre y enero, y con base en esas fotos satelitales calcula el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca en el territorio colombiano. El más reciente informe habla del 2023. ¿Por qué el 2023 y no el 2024? Porque las cifras generalmente se presentan entre junio y septiembre del año pasado, del año siguiente. Sí. Las cifras se toman, la foto se toma en diciembre y las cifras se presentan 6, 8 meses después. Estamos tarde, ya debería haber salido la cifra de 2024, pero aún no ha salido. El 2023 dice que hay 253.000 hectáreas sembradas a 31 de diciembre de 2023 y que hay un aumento del 10% en lo que tiene que ver con el área sembrada y una producción también que se incrementa en un 53%, y este es el cuadro. Sí, esto, como vemos en este cuadro, hay un aumento exponencial en los últimos 3 años, tanto de los cultivos de hoja de coca, como las estimaciones que hace Naciones Unidas de la producción potencial de cocaína. Ese es el producto final que exportan los grupos criminales colombianos, la cocaína, que tuvo un incremento sustancial en el último año. CIMSI calcula que es de 53%. Veamos el siguiente cuadro y tiene que ver con un mapa dinámico de cómo se han comportado y en dónde están ubicados los cultivos de hoja de coca en el país. El cuadro del 2001, doctor, véalo usted, muestra que hay unos focos, pero empiezan hasta ahora a mostrarse en el país. Veamos el del 2010 y estos dos que tienen que ver con el año 2018, que es cuando empieza el gobierno de Iván Duque, y este que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. Lo que muestra esto, especialmente en los últimos 3 o 4 años, sí, es una concentración de cultivos en lo que CIMSI llama enclaves cocaleros, que son zonas de cultivos industriales de hoja de coca, con un procesamiento mucho más eficiente de la hoja de coca a pasta
base de cocaína y clorhidrato de cocaína. Cuando y por hablamos eso de el claves, aumento en producción potencial. Cuando hablamos de claves, ¿son estos puntos rojos? Son esos puntos vino tinto rojos donde hay grandes concentraciones de cultivos ilícitos y zonas industriales de transformación de la hoja de coca hasta el producto final, que es el clorhidrato de cocaína. Este mapa tiene que ver con los sitios en donde se concentra la hoja de coca. Hay varios colores muy pequeños. Los rojos ya nos decía usted qué es, pero aparecen también unos puntos verdes. ¿Qué significan? Y esa es la lectura que el presidente Gustavo Petro le hace a este cuadro. Pero es una lectura errónea. La lectura del presidente Petro, que ha tratado de ridiculizar y criticar el informe de Naciones Unidas, es una lectura errónea. Naciones Unidas tiene una metodología seria, el grupo profesional que trabaja en CIMSI es muy serio y lleva 26 años haciendo estos cálculos, tanto con trabajo de campo como con trabajo procesando fotos satelitales, entendiendo los márgenes de transformación en las diferentes etapas de la cadena de producción, de nuevo, de hoja de coca a pasta, a base de cocaína y a clorhidrato de cocaína. ¿Esos punticos verdes qué significan? Esos son zonas de cultivos de coca. Los rojos son los sitios fuertes que han tenido coca en los últimos 10 años. Y las zonas verdes es donde en los últimos 3 años no ha habido cultivos de hoja de coca. Y el presidente Petro cae en un error al decir que CIMSI, Naciones Unidas, está teniendo esas zonas de puntos verdes como zonas de cultivos en 2023. CIMSI no está contabilizando esas zonas verdes donde no ha habido coca en los últimos 3 años en la contabilización de los cultivos de coca para 2023. ¿Debe haber una corrección en esas cifras, dice el presidente Petro? Yo no creo, yo he sido evaluador de estos informes de Naciones Unidas en el pasado. No, lo que anunció Naciones Unidas es que va a incluir nuevos indicadores. A esa carta que estamos viendo, a esa carta que vamos a ver. Y de ninguna manera ha dicho que va a corregir las cifras. Estas cifras son validadas, son estudiadas con el Ministerio de Justicia y luego son publicadas. Por eso se demoran tanto entre la toma de la foto satelital en diciembre y la publicación de las cifras entre agosto y septiembre. Esta es la producción potencial de cocaína entre 2014 y 2023. Es muy similar al primer cuadro que estábamos viendo, ¿no? Sí, ese es básicamente tomando los últimos 4 años. Siguiente cuadro y tiene que ver con esto, que es directamente sobre los cuestionamientos que ha hecho Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Colombia para erradicar cultivos, para sustituir cultivos y en esa lucha? La barra azul nos muestra el número de hectáreas que hay en el país y la barra roja nos muestra lo que tiene que ver con la erradicación manual. Prácticamente estamos en cero. Mire, la erradicación manual ha caído en un 93% en los últimos 3 años. Veníamos de cifras de erradicación manual que estaban sobre los 130.000 hectáreas erradicadas manualmente y el año pasado no llegamos a 10.000. Es una disminución del 93%. Por el otro lado, tenemos unos esfuerzos de interdicción que también han caído como proporción de la cocaína producida y una muy baja ejecución presupuestal de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. En ninguno de los 3 años del gobierno de la administración de Gustavo Petro, la ejecución presupuestal del Plan Nacional de Sustitución ha superado el 15%. Estos dos son cuadros del Ministerio de Defensa y tiene que ver, ya hablamos de la erradicación de cultivos ilícitos y este que tiene que ver con la incautación de toneladas métricas de cocaína. El gobierno, en efecto, desde el 2022 a la fecha sí ha habido un incremento en la incautación de metros de cocaína. Las cifras muestran un aumento en la incautación de cocaína, pero la producción potencial ha aumentado mucho más que las incautaciones. Cuando usted mira la tasa de incautación, que es de la cocaína producida, ¿qué fracción se incauta? Esa fracción ha caído de 42% hace 3 años a menos de 28% en el último año disponible. Con lo cual, básicamente, está saliendo más cocaína del país. De hecho, para el 2023, la cifra de cocaína que está saliendo, que logra efectivamente salir, que es la cocaína producida menos la incautada, suma más o menos 1.900 toneladas métricas, que es la cocaína que efectivamente logra salir del país. Doctor Daniel, muchas gracias por ayudarnos a entender estos cuadros que nos presenta el CIMSI y que pues estaremos esperando los resultados del 2024, ¿no? De acuerdo, deben salir pronto. Economista, politólogo, catedrático, ayudándonos a entender esas diferencias que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia en lo que tiene que ver con la erradicación de cultivos ilícitos y, por supuesto, en la lucha contra el narcotráfico.